donde somos miembros unos de otros. Yo no sé qué pasaría si usted va por el centro de Soyapango o de San Martín o donde sea y va caminando y de repente que un pie quiere ir por otro lado. Yo no sé qué pasaría cuando de repente se levanta una mano y empieza a coscorronearlo. No puede ser posible, ¿verdad? Qué vital es para el reino de Dios, para la evangelización de nuestras naciones. Y digo de nuestras naciones, y perdonen porque hay gente de Canadá. ¿Quiénes son los de Canadá? Ahí hay uno, ¿sí? ¿De Estados Unidos? Ah, muy bien, sí, sí. Así es que, ¿de Panchimalco? ¿De Cujucuyo? Que Cujucuyo no era un dato inventado de Aniceto Porcisoca, no, hay un cantón que así se llama, ¿verdad? No, el tipo no inventaba así por hacerle chiste a uno, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver en Jueces, hermanos, una realidad que fue real, por lo menos en este momento aquí, pero si está escrita, revelado, es para que nosotros retomemos esa realidad. ¿Qué está pasando en Jueces? Dice en el versículo 1, aconteció después de la muerte de Josué, aquí hay que destacar, hermanos, que hay dos contextos diferentes. Pero el contexto de Josué nos lleva a otro contexto, el contexto de Moisés, el contexto de la liberación de Egipto, el contexto de la redención del pueblo, donde se constituyó pueblo de Dios. Es bien importante porque en la redención, en la salvación, ahí mismo está la constitución donde se nos integra como pueblo de Dios, capítulo 19 y 20 de Éxodo. Liberación, camino por el desierto, de eso ya hablamos en un seminario o en dos. Llega a la tierra prometida, no sin antes definir algunas cosas, esto lo vimos todo en un seminario, ¿verdad? Entonces fue un seminario que le llamamos salvos para perecer en el desierto, ¿se recuerdan? O salvos en el desierto para ser conquistadores. Canaán es el escenario de la puerta para la conquista de la tierra prometida. Hay que hacer constar esto, como lo vamos a ver ahorita, que Canaán no era la tierra prometida toda. Canaán era solamente una parcela de toda la tierra prometida, que era desde el río Grande de Egipto hasta el gran río Éufrates. Lo dice en Génesis, lo dice también en Deuteronomio. La tierra prometida no son los 22,000 kilómetros cuadrados de Israel ahorita, hermanos. Por eso les duele a los árabes, hermanos, porque la tierra prometida incluye Egipto, incluye Irak, incluye todo el territorio árabe. Esa es la tierra prometida. Entonces, bueno, murió Moisés. ¿Quién tomó el? ¿Era necesario Moisés? No, preparó a un hombre, lo mentoreó, lo discipuló, lo entrenó. Josué era el sacristán de Moisés. Sale del escenario Moisés, toma la responsabilidad, la visión del reino de Dios, Josué, la conquista, pero dice aquí que murió, ¿sí? Murió Josué, calabaza, cada quien para su casa, cada quien ya tenía su territorio, su casita, su parcelita. Gedeón, Caleb, ¿verdad? Ya tenía también lo que se le prometió. Qué lindo todo, ¿verdad? No, apenas comienza. Porque mire, a veces uno cree que estar en un ministerio como que es el todo de la vida de uno, y no. Ese es el comienzo.
Cada uno de nosotros tenemos un ministerio, pero eso no es el todo. Dios tiene más para nosotros. Siempre, siempre. Y hay varias cuestiones que vamos a ver aquí que son clave en lo que resta de nuestras vidas. Primero, dice que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel, ¿qué dice que hicieron? Consultaron a Jehová. Porque no podemos hacer nada independientemente de Dios, hermanos. Aunque tengamos títulos y nombramientos, aunque tengamos un bagaje de experiencia evangélica, no podemos, el Señor Jesús lo dijo, separados de mí. No dijo algo van a hacer, no, porque si hacemos algo nos va a salir mal. Nada podéis hacer, nada. Consultar a Dios tiene que ver, hermanos, con una dependencia total y absoluta. Consultar a Dios es aquella realidad, hermanos, de confianza que viene de una relación personal con nuestro Dios. No se trata de que, como ya la sabemos hacer todo, pues ya no. Tiene que ver con una realidad, hermanos, de vida con nuestro Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sus funciones de cada quien. Gracias a Dios por el conocimiento, la preparación bíblica, teológica, ministerial, la experiencia, los títulos, las credenciales. Pero en este asunto, hermanos, no cuenta nada de eso. Es dependencia del Señor. Y es una cuestión que no debemos descuidar, hermanos, de nuestra vida. Al rey David también se le ve cómo consultaba a Dios. Y óigame, y cuando no dependió de Dios, metió las 4. No solo metió la pata, aunque metió otra cosa también. Se paseó, hermanos. Siempre David dependió de Dios. Esa era su experiencia desde cipote. Los salmos nos dan las evidencias de qué muchacho, cómo dependió de Dios. Pero cuando se desprendió de Dios, adulteró, asesinó, el pecado lo consumió, pagó las consecuencias de una manera terrible. No podemos darnos el lujo, hermanos, de seguir nuestro ministerio siendo dominados por la agenda. Qué visita, qué predicación, qué prepara el mensaje. Si no estamos con Dios, pero si no caminamos con el Señor, cuando estemos en el escenario del ministerio, de la vida, estamos conectados con Él. No podemos dar un paso. Y aquí la cuestión es que lo bueno es que ellos no iban a seguir sin antes consultar a Dios, sin que haya dirección de Dios, porque en el versículo, bueno, ¿cuál fue la inquietud? Consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Hermanos, aún en situaciones sencillas de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro ministerio, ¿por qué no le decimos al Señor, Señor, cómo vamos a hacer el asunto? Vaya, si hay un tiempo ahí de feriado y todo lo demás, en la casa todo mundo que quiere ir a la playa, que quiere ir al volcán, que quiere ir al cantón, que quiere ir a ver a los abuelitos y todo lo demás. Señor, ¿dónde nos vas a dirigir tú?
Parecen cuestiones así que son cuestiones de sentido común. Pues el sentido común debe de estar bajo el señorío de nuestro Dios, hermanos. Son cuestiones, pues, donde me apunta la nariz. Ayer enterramos a un patriarca de la Iglesia Evangélica de El Salvador, nuestro hermano Adonai Leiva. Lo conocieron ustedes, ¿verdad? Bueno, una de sus hermanas, Evita Leiva, ahí en el cementerio dijo, porque él se constituyó un padre para 4 viudas, hermanas de él. Y él fue un padre y siempre las acobijó en medio de todo su ministerio, porque él salió de ser director de la Cruzada Estudiantil y su ministerio se catapultó de una manera sorprendente. Y él siempre tenía tiempo para eso. ¿Y a dónde nos vas a llevar, Nay? Así le decían sus hermanas y muchos, ¿verdad? Y él siempre decía, ¿a dónde la nariz nos apunte? Pero él era un hombre que dependía de Dios. No podemos hacer nada. No, pero hermano, pero eso es muy radical, muy... Por eso estamos como estamos. O nos amarramos con Dios, hermanos, o seguiremos en el movimiento religioso evangélico que cada vez es peor en El Salvador. Y siempre que uno consulta a Dios, siempre hay dirección. Porque en el versículo 2 dice, y Jehová respondió. Siempre hay dirección. Cuando uno depende de Él, hermanos, en cualquier circunstancia, siempre viene una respuesta de Dios. Siempre viene una luz de parte de Dios para nuestras vidas. Y el Señor dijo, Judá subirá. Y recuerda algo que solo en el en el libro de Deuteronomio aparece más de 34 veces. Yo he entregado la tierra, ¿cómo dice? En sus manos. El escenario de nuestra misión es conquista. Con un tremendo respaldo de la palabra, de la promesa, porque dice, yo he entregado la tierra en sus manos. En Jueces dice, y todos los habitantes de la tierra desmayan delante de vosotros, porque Dios ha entregado la tierra en nuestras manos. Por eso, hermanos, debemos superar aquella cuestión de que en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, hermano, yo muriéndome de hambre. ¿Y cuál es la membresía, hermano? De 10 hermanos que son fieles, hermano, pero todos viven en pecado, hermano. Dios ha entregado sus ministerios y donde están en sus manos, hermano. No, pero la gente es dura. Dios ha entregado en sus manos la gente. No, hermano, pero o Dios es Dios y este es el libro de Dios, hermano, o tirémoslo a la basura. Y mejor vayamos tras otros dioses que no son Dios. Hay que tomar en serio la palabra, hermano. Yo estoy desafiado. Cada vez Dios a mí me sorprende. O creo la palabra o creo la palabra. No tengo alternativa, hermano. Y la palabra, hermanos, no tiene que ver con la teología de mi denominación, de aquí, de allá. No, la palabra es la palabra de Dios para mi vida, hermanos. Porque muchas veces las teologías religiosas evangélicas, hermanos, terminan incluso negando la misma palabra de Dios, haciendo de mí un incrédulo, que todo lo dudo, todo lo adverso, todo lo contradigo de lo que Dios dice. Debemos esperar
en la dirección de Dios cuando estamos dependientes de Él, hermano. No tenemos alternativa. Pero hay un detalle aquí, hermanos, en el versículo 3. Hay algo que debe de ser el sentir nuestro como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la familia de Dios, como parte de ser conciudadanos del reino de Dios, como lo dice Pablo en los Efesios. Dice, Judá dijo, mire qué cosas, Dios dijo y nos vamos a ir por ahí. Pero de ahí nosotros somos responsables de algo que es la más grande riqueza que tenemos. Es el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo. Dice aquí, Jehová dijo, ¿a quién? ¿A Simeón. ¿Y quién era Simeón? Su hermano, su familia. Judá entendió que él solo no podía hacerlo, que necesitaba de su familia. Necesitaba de la hermandad, de una realidad sobrenatural, hermanos, que es ser miembro del pueblo de Dios. Aún cuando usted esté en Cujucuyo, cuando esté en Calzontes arriba o Calzontes abajo, porque hay cantones que así se llaman, hermanos. ¿Sí? Yo como del río Lempa para allá, ahí fueron mis años de mi ministerio en todos los cantones y en los municipios de Ozatlán, Jiquilisco, Santa María, ¿cómo se llama? Donde están los tabudos, Santa Elena, ¿verdad? Solo que ahí, cuidado con los machetes, ¿verdad? Hermanos, qué importante es saber que mi hermano Nelson para mí es importante. Muy importante, hermano. Aún en cuestiones tan sencillas, ¿verdad? El hermano de aquí vino una luz de Dios para mí. YouTube, me dice. Estoy aburrido de YouTube y él me dice YouTube. Y ahí estaba el video. Pedro, el experto. No había internet en este sector. Pedro lo detectó. Fuimos allá, arregló la cosa. Y no es ministerio. La hermandad, hermanos, la hermandad, la confraternidad. Ah, no, hermano, pero yo soy del Taber. Ah, pero yo soy de la Centroamericana, la primera iglesia del Salvador. Y este hombre tiene un corazón, hermanos, que ha hecho una fraternidad, una confraternidad con los pastores de aquí de Suchitoto, increíble. Con mi hermano Willy, mi hermano Humberto de Elín, mi hermano Coqui de las Asambleas de Dios. Fíjense los nombres. Hermano Rubén de Apóstoles y Profetas, que no vino porque él es del ejecutivo de la misión de Apóstoles y Profetas y tienen una situación en San Salvador. Ahí va. No podemos trabajar si no lo hacemos juntos, si no estamos en un mismo sentir, hermanos. Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos, y aquí la idea es peleemos juntos contra el cananeo. Es que óigame, hermano, el trabajo contra Satanás no es un trabajo si no lo hacemos juntos. Si lo hacemos en independencia nos va a ir mal, nos va a patear, hermanos. Por eso el diablo, usted sabe que aparte de Dios, el ser más inteligente que existe en el universo es Él. Es Él. En inteligencia es brillante, porque así lo dice la palabra. Acabado de sabiduría, dice Ezequiel 28. Entonces él sabe aprovechar. Por eso el diablo no tiene que ser mucho en la iglesia, fíjese, aparte de alguna que otra iglesia que le llama sinagoga de Satanás, como en Apocalipsis, ¿verdad? De ahí él se desentiende. Los demonios están en Irak, están en Washington, están en Londres, están ahí en Moscú. Porque los hermanitos lindos, hermanos,
Hermanito lindo. ¿Ustedes han oído esa palabra, hermanito? ¿Quién es el hermanito lindo? ¿Alguien lo sabe? Es el hermano Fernando Solares de Guatemala. Ayer falleció su esposa, hermana Martita. Sí. Porque los hermanos lindos le hacen el trabajo al diablo, y de gratis, de verse mal, de creer que con ellos, como ellos son los fundadores y los que pusieron el pisto, que no fue diezmo, ¿verdad? Sino que solamente para ser los señores de la iglesia y del ministerio. Entonces el diablo no tiene mucho que hacer en la iglesia. Todos los hermanos viven en pleno. Yo aquí lo he dicho. Hermanos, que vamos a pintar en estas navidades, hermanos, el templo de la iglesia, sesión de negocios. Hermanos, ¿qué color le vamos a dar? Pues no le dieron ninguno porque se dividió, porque unos están a favor de rojo, otros están a favor de verde. ¿Andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Dice Amós. Cordón de tres dobleces, ¿qué dice? No se rompe. Es mejor estar amarrados juntos, hermanos, en el mismo sentir. Ah, no, hermano, pero sí, a mí me enseñaron en la escuela teológica esto y esto. Pues sí, y a mí me vale. Que se pierde la salvación, que hablan lenguas, que aquí levantan las manos, que aquí que no hay. Y lo peor, que los que más atacaban lenguas terminan hablándolo a los años. No nos podemos meter, hermanos, a discusiones inverosímiles, que ni sé qué es esa palabra, pero me salió ahorita. Ridículas, pues va. Cada quien con su propia opinión, pero en cuanto a ser cuerpo, hermanos, todos somos cuerpo. Todos nos amamos a pesar de. Nos amamos con el amor de Dios, con el amor agape, porque es un amor desinteresado, incondicional, a pesar de, aún a pesar de nuestros pecados. Cristo murió por nosotros, dice Romanos. ¿Y por qué no nos podemos amar, hermanos? ¿Por qué no? Ay, no sé qué, el hermano me criticó, me señaló, me dijo y que no sé qué, hermanos. ¿Por qué no lo perdona? Si al fin y al cabo usted también fue perdonado por su pecado, que es más grande que la crítica que le hizo el hermano. Hermanos, a mí me han hecho daño, me han señalado. Ve. Arruinar mi vida, usted, mi alma, mi espíritu, contaminarlo por algo ridículo. No, hermano, si Dios nos ha dado una misión, hay un llamado sobrenatural grande, hermanos. Nuestro llamado y los dones, que son irrevocables, hermanos, tienen que ver para edificarnos unos con otros. Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde a la hora de la oración. Y dice la palabra que iban juntos. ¿Y sabe cómo oraba Juan? ¿Y cómo oraba Pedro? ¡Oh, Señor, aleluya! ¡Oh, te amamos, Señor! ¿Y cómo iban? Juntos. A Juan no le estorbaban los gritos de Pedro, ni a Pedro le estorbaba el silencio sepulcral. Como una vez mi esposa, bueno, yo le dije, yo estaba orando, ¿verdad? Y la cosa es que habíamos puesto una petición. Yo no la oía. Yo no oía que oraba. Yo le dije, mi amor, ¿estás orando? Sí, me dijo, no te oigo. Es que no estoy hablando con vos, estoy hablando con Dios. Grande Dios, hermanos. Qué linda mi esposa. Estamos creyéndole a Dios con mi esposa algo grande, poderoso, sobrenatural. Lástima que yo no puedo decirles, hermanos, porque ahorita el Señor me ha mandado a callar. Pero es algo
tiene que ver con la nación. Me pica la lengua, fíjese. Tiene que ver con los hijos de ustedes, con los hijos de los pastores. Hasta ahí. Tiene que ver con la transformación de la nación. Sí. En tercer lugar, porque en primero dije sobre consultar a Dios, en segundo, sobre la realidad de nuestro trabajo en equipo. Tercero, oiga, dice en el versículo 10, y marchó contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba, dice, antes, ¿cómo se llamaba? Kiriat Arba. 11. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba, ¿cómo se llamaba? Y todavía en el 17 dice, y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron, ¿qué dice, hermano? Por nombre a la ciudad que se llamaba Cefat, le pusieron Horma. Fíjense que vemos ahora, cuando Simeón fue con Judá, ahora vamos juntos, Simeón, porque este trabajo es de los dos, de familia, es de unidad. Pero el tercer elemento, hermanos, que tiene que ver aquí es, ¿qué está pasando con el nombre que tenía estas tres ciudades y ahora tienen otro nombre? Y este es un elemento que hemos hablado casi desde que iniciamos, no, casi no, desde el primer seminario que dimos en el septiembre del 2011, aquí. En realidad, ¿cuál es el papel de la iglesia y de nuestros ministerios, hermanos? ¿Cuál es la visión? Tiene que ver con una visión de transformación. El cambio de nombre implica una transformación de la vida de la gente de estas ciudades. El cambio no es solamente cambio de nombre, ¿verdad? Como Quijano le quiere poner a la calle Roberto Dahuizomba. Están peleando por esa cuestión. A mí esa cuestión es, pero allá está el monumento a uno de los terroristas más grandes que ha habido, Yasser Arafat. Bueno, dejemos eso. ¿Qué cosa, mire? Y esto es bien importante, hermanos, porque lo vemos en toda la Biblia, incluyendo cuando el Señor Jesús dijo que debemos hacer discípulos en las naciones. Porque cuando hablamos de ciudades, cuando hablamos de naciones, cuando hablamos pueblos, cuando hablamos de comunidades, hermanos, resulta que culturalmente, por todo el trasfondo de la historia del religiosismo y del control de Satanás que tiene sobre comunidades, desde Deuteronomio capítulo 8, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 está haciendo una descripción, no es 8, es 32. Versículo 8, sí. Dice en nuestras Biblias, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dice en nuestro español. Pero en el hebreo no dice así. Lo que está diciendo en el hebreo es cuando el Altísimo hizo heredar, porque desde
desde Adán y Eva, cuando se multiplicaron en hijos y los hijos en los hijos y los hijos de los hijos, empezaron a expandir y a ubicar en diferentes regiones de la tierra para formar sus familias, establecerse como familias. Al establecerse se forma una comunidad porque se está reproduciendo, ¿no? Entonces hay comunidades. Y dice que cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, y dice el siguiente, estableció los límites de los pueblos. Es que pusieron fronteras, ya se establecieron, ¿verdad? Entonces, y resulta que El Salvador quedó así como está. El Salvador, Guatemala y todos los países, con límites, con fronteras, porque son fronteras. Y hay algo interesante, y dice, según el número de los hijos de Israel. Resulta que en el hebreo no dice según el número de los hijos de Israel, sino según el número de ángeles. Se fueron expandiendo, formaron ciudades, comunidades establecidas, y quedó un ángel que supervisaba territorialmente la realidad espiritual, territorialmente. Pero más adelante describe qué es lo que sucedió, que hizo cambiar esta realidad. No tenemos tiempo para meternos en todo esto, pero dice, bueno, está hablando de cómo Dios le guió, versículo 12. Con él no hubo Dios extraño, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió mantequilla, vacas, etcétera, carneros. Pero, dice el 15, pero, siempre hay un pelo en la sopa, engordó Jerusún, tiró cosas, empezó a revelar, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces, ¿qué dice, hermano? Abandonó al Dios que lo hizo, menospreció la roca de su salvación, lo despertaron a celos ¿con quiénes? Con dioses ajenos y provocaron, oigan, la ira con abominaciones, sacrificaron a ídolos, no dice así, a demonios. El apóstol Pablo tiene una descripción fantástica de eso. Pablo lo que dice es que detrás de un ídolo, de una imagen, hay un demonio. ¿Por dónde voy? Aquí. Sacrificaron a demonios y no a Dios, y a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, ¿qué dice? Te olvidaste, te has olvidado del Dios, de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió a ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, etcétera, etcétera. Bueno, dice, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. La idolatría hizo que los ángeles del Señor asignados a esos territorios se fueran y tomaran el control territorial. Demonios, gobernadores, potestades. Por eso, más adelante, en Isaías, en Ezequiel, se ve algo sorprendente, porque cuando la palabra habla del rey de Babilonia y del príncipe de Babilonia, el príncipe de Babilonia es el rey de Babilonia de carne y hueso, pero cuando habla del rey de Babilonia es el principado demoníaco de alto nivel que está controlando Babilonia. Grecia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes en Daniel cuando un demonio estaba obstaculizando al ángel que venía de Dios con una revelación, y tuvo que intervenir Miguel, y después Miguel dijo, me voy porque viene el príncipe de Persia, que no era el rey de Persia, era el principado demoníaco, que por supuesto que ya estaba tomando el control de territorios, ¿verdad? Porque luego vino Grecia. ¿A qué quiero llegar, hermanos?
que las ciudades, hermanos, no son sino la realidad, la vida popular, las costumbres, las reglas, las tradiciones, las palabras, los dichos populares, etcétera, son parte de una realidad espiritual, de una realidad espiritual. Y la cosa es que no hay que perder de vista de que el pueblo de Dios está entrando a poseer, como dice Deuteronomio más de 34 veces, de conquistar, poseer, hermanos. Esa gente que habitaba ahí tenía sus dioses, habían demonios. Hermanos, Jericó. O sea, todo el escenario, lo que nosotros conocemos de la Biblia respecto a Jericó, era una guerra total y absoluta contra el principado demoníaco que tenía el control de Jericó. Y así cada nación, cada ciudad. Y aquí vemos en Jueces, regresemos a Jueces, que dice que hay un cambio. Hay un cambio. Para poder, hermanos, no solo ponerle nombre, y nosotros no vayan a creer que vamos a empezar a cambiarle nombres a Chirilagua, que es a ver que, con qué demonio tiene que ver. No. Pero sí nuestra tarea, nuestra visión, nuestro enfoque tiene que ver con el cambio de la realidad de vida de la gente, hermano. Comenzando con la gente que tenemos en nuestras iglesias. Que el religiosismo evangélico no ha cambiado. La gente dice que recibió a Cristo, pero sigue viviendo peor que antes. Solo que ahora con una máscara y mucha hipocresía. Porque la gente nos conoce muy bien. Nuestros hijos nos conocen muy bien. Cómo y qué bonitos y qué lindos somos en las iglesias. Pero en la mesa, en el hogar, en la sala. Y hablamos sobre el maltrato de la mujer en la iglesia evangélica, hermanos. Con por altos índices de maltrato de evangélicos sobre sus esposas, hermanos, y pastores siendo groseros con sus esposas. Pero yo no le pego a mi esposa, hermano, pero le dice mula, torpe. Hermanos, hermano, pues es que es tan difícil lo que usted está hablando, hermanos. Eso es para el milenio, hermanos. Así que en el milenio va a ser total y absoluto, hermano. Lo que no pudo ser el comunismo, el capitalismo, la socialdemocracia, todas esas cuestiones, hermanos, el reino de Dios lo hará. Con una evidencia total y absoluta. Y la iglesia gobernando las naciones de la tierra. Amén. No debemos perder el enfoque, hermanos, que parte de nuestra misión es la transformación de la vida, la transformación aún cultural de la gente. Ayer estuve en el entierro de nuestro hermano Adonai, estuve con un misionero de la iglesia presbiteriana de Corea del Sur, el hermano Pablo Park, ¿verdad? Y mencionamos un poco, porque en el entierro mencionamos la visión de la transformación de nuestra nación y hablamos, ya después y todo lo demás, estaba mi esposa y estábamos hablando del testimonio de transformación de Corea del Sur, siendo una nación 100% budista, radicalmente budista, hermanos. Y la historia de Corea del Sur no es solo el hermano Paul Jong-ki-cho, que se deje de cuentos que sea David. Su partida de nacimiento es Pablo. No es él, solo él. Hay otros, como el doctor Jong Gon-kim, el presidente de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo de Corea del Sur, hermanos. Que este movimiento en Corea del Sur, hermanos, formó en los discipulados de la universidad, hermanos, y de las comunidades, formó a los gobernantes, a los empresarios que ahorita, hermanos, están gobernando Corea del Sur. Y óigame, y han tenido diputados, rectores de universidades, bueno, las empresas, Samsung, ¿quiénes tienen Samsung, hermanos? ¿Sabe quién es el vicepresidente de Samsung?
un apóstol, pastor de una iglesia de Corea del Sur, hermano. Yo compré un libro de él, que lo dejé en un bus de los que van a Guatemala. Lo estaba comenzando a leer. Y fui a buscarlo, fui a las oficinas y nadie. Ni me acuerdo, hermano. Pero espero que quien se quedó con ese libro hoy sea un tremendo empresario guatemalteco, que era el que cuidaba, el que barría el bus, pero ahora que esté ahí mejor que el pollo campero. Viajando en su propio jet, predicando en la China continental, va a creer. Hermano, es que de eso estamos hablando. Mire, aquí ya empezaron a venir desde hace un par de años telenovelas coreanas. Fíjese que una vez me detuve a ver, porque yo todo lo examino, hermano. A mí no me venga con cuentos que, hermano, que es una telenovela. No. Yo sé en qué estoy metido aquí, hermano. Yo necesito conocer toda la realidad y tener el discernimiento. Mire, estaba en el momento de una boda en la telenovela. ¿Y sabe dónde era la boda? En una iglesia evangélica. No es como las telenovelas mexicanas, ¿verdad? Siempre en la Basílica de Guadalupe. Ahí son todas las bodas de los ricos y famosos de las telenovelas. Una influencia. No, es que sabemos que el reino de Dios, cuando sea un reinado geopolítico en la cual la iglesia, ustedes y yo, vamos a ser los gobernantes literales, hermanos, de la gente que va a quedar después del Armagedón, hermano. Nosotros somos quienes vamos, las ciudades van a prosperar porque nosotros vamos a ser los alcaldes, ni se va a llamar alcaldes. Transformación de ciudades. Oiga, pero para la transformación de las ciudades se necesita algo. Versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá. ¿Pero con quién iba Judá? Con Simeón. ¿A qué combatieron? A Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Y la tomaron. Pelear juntos, hacer la obra juntos. Yo soy amigo de Wilfredo Hernández, es el dueño de Arlequín. Él hoy no está bien con el Señor, pero si ustedes quieren saber, hermanos, de un hombre que se despellejó en las montañas de este país, hermanos, proyectando la película Jesús, es él. En el tiempo, hermanos, de la guerra, proyectando la película Jesús. Entonces, soy amigo de él en Facebook y siempre yo me detengo para orar por él y su mamá, porque nos conocemos de añales, miembro de la comunidad cristiana de las Asambleas de Dios de Santa Tecla, con Numa Rodesno, fue su discípulo. Luego se fue a Campamento de Dios con el hermano Juan Manuel Martínez. Pasaron cosas en su vida y estamos tratándolo de que supere la amargura, el resentimiento que hay. Me puso algo de Suchitoto. Él tiene muchos amigos, hermanos. De hecho, él es amigo de todo el sistema hotelero de aquí, restaurantes y todo lo demás, ¿no? Y puso algo de Suchitoto y yo le puse nuestro lema de Suchitoto. ¿Cuál es? Más que una ciudad bendecida. Esa. El turismo, usted va a la oficina de turismo y va a encontrar Suchitoto más que una ciudad. Pero nosotros aquí con los pastores le declaramos proféticamente Suchitoto más que una ciudad bendecida. Una ciudad bendecida. Y se lo puse. Claro, me dio like, pero lo vieron todos sus amigos. Porque estamos confiando, hermanos, que Suchitoto va a ser una ciudad modelo de transformación.
no me preocupa cuándo, cómo. Solo Dios lo sabe hacer, pues. No, pero ¿cuál es la estrategia, hermano? G12, modelo de Jesús, iglesia con propósito. ¿Cómo que Dios es solo Dios de G12, modelo de Jesús o iglesia con propósito, hermano? Jorge H. López en Guatemala no se metió a nada de eso, hermano, y ahí está la super iglesiona que tiene, movimiento increíble que tiene, hermano, de impacto en Guatemala. No es ni apóstol, no tiene G12, no tiene iglesia con propósito, nada de eso tiene. Claro, es amigo de todos. Pero hay algo, hermanos, y quiero terminar con esto antes del refrigerio, que debemos evitar. Dice el versículo 21: mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron. 27: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Saén. 29: tampoco Efraín arrojó al cananeo. 30: tampoco Zabulón los arrojó. 31, 33, 34, 35. La tolerancia de lo que no debemos tolerar, permitir en nuestra vida y en nuestro ministerio. Son aquellas cosas que para nosotros son tan comunes. Si somos salvadoreños, somos guanacos, también los pastores hablamos malas palabras, también nosotros podemos ser irresponsables, llegar tarde. Hermano, ¿cómo cambiar la cultura? Hermano, sé que no estamos en Alemania, y ya se levantó este. Ya te decía salvadoreño porque toda la vida viene tarde. Los ingleses contra el reloj. No, hermano, pues una miradita. Una miradita a las nalgas de una señora, de una hermana de la iglesia, hermano. Sí, hermano, no somos hombres, pues. O yo no sé si sabían, pero también las mujeres lo primero que ven en un hombre, y esto porque yo lo leí, son las nalgas del hombre, fíjese. No, dice el hermano. Ella le vio a su esposo la cara chula que tiene el hermano Toniel. Da tan parla. Hermanos. No, hermano, pues una cana al aire. Bueno, yo ya casi se me están quitando. Hermano, mire, peco y me reconcilio con Dios. Si al fin y al cabo, salvo siempre salvo, hermano. Ay, Dios, quiero ver dónde va a terminar, porque no creo que una persona sustente una creencia, hermanos, que puede pasar su vida pecando toda la vida con aquella cuestión de que me voy a ir al cielo solo porque hice la oración de fe. No, hermano. No, hermano. Eso más me da la evidencia que nunca fue salvo, hermanos. Aquella persona que sustenta su vida de pecado porque es salvo, dudo que sea salvo. Porque aquellos que pecan y son salvos, esas personas son las personas que más sufren y no quieren pecar. Y si pecan es porque en ese momento son esclavos de pecado, hermanos. Pero se ven miserables, lloran, sufren, gimen, hermanos, porque no quieren estar ahí. Y salen. El problema de la tolerancia es, versículo 34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no lo dejaron descender a los llanos. El problema cuando somos permisivos en nuestras vidas, hermanos, es, y el amorreo, dice 35, persistió en habitar. Cuando toleramos, cuando permitimos, si solo una vez, hermano, esa una vez se va a convertir, hermanos, en una vida de esclavitud o en una vida de irresponsabilidad total, en una vida donde se va a perder la vida de oración, en una vida, hermanos, donde ya no jamás se va a evangelizar. Hermanos, entonces cuando las iglesias se convierten en sinagogas de Satanás. Mire, hermano, perdóneme, pero esa cuestión de vivir casándose y divorciándose toda la vida, hermano, y si seguir el ministerio, yo una vez hice un artículo, hermano, sobre eso.
Ningún pastor que se divorció y se volvió a casar está calificado para estar en el pastorado. Lo dice mi Biblia, no se dice en la suya. Puede estar en miles de ministerios, claro que sí. A veces una vez, como un apóstol de apóstoles de aquí de El Salvador, que dijo que se divorció de su esposa porque tenía el espíritu de Jezabel. Y lo que quería él era casarse con la secretaria, porque saca inventos turbios. Estaba enamorado de la chera. Hermanos, mire, ¿por qué hay pastores que son exitosos? Y el problema ese es parte del problema de YouTube, ¿verdad? Que nosotros le creemos más a YouTube que a los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted el éxito de Guillermo Maldonado? Que es brujo, es demonio, es un homosexual, es hijo de Satanás y todo lo demás. No, hombre, hermanos, ya dejémonos de inmadureces, hermanos. Esos son hombres que se levantan temprano todos los días, hermanos. Lo primero que hacen es ponerse de rodillas, hermanos. Antes de ir a la oficina, hermanos, están en la presencia del Señor, hermanos. Están con la palabra, hermanos. No se inventan los mensajes que dan cada día, que predican, hermanos. Los reciben en la presencia de Dios, hermanos. Sí, hermanos. Claro, hay muchos que son así grandes, ¿verdad? Que la vida son dudosas. Pero esas vidas dudosas vienen, hermanos, precisamente cuando somos tolerantes a cualquier principio, hábito, conducta, pensamiento que no viene de Dios, viene de la carne. ¿Sí, hermanos? Ay, pero qué difícil, hermanos. Sí. El Señor Jesús, para tomar la copa, sudó gotas de sangre. Tiene que ver con el ego, con el orgullo, con nuestra indisciplina. Así como tenemos el hábito de juzgar, de criticar, señalar a cualquier consiervo, hermanos, debemos empezar a tener el hábito de echar eso a la basura y adquirir en nuestra vida los hábitos de Dios. ¿Qué significa eso? Ya lo sé. 5 a las 10, ¿verdad? Muy bien, gracias. Mire qué cosas, hermanos. ¿Y sabe cuál es lo mejor? Lo mejor está en el versículo 19. Que debemos ir acompañados con el Señor que nos llamó. Dice el versículo 19, y Jehová estaba con Judá. ¿Sabía usted que el Señor está con nosotros, hermanos? En mi Biblia dice de que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está conmigo, hermanos, en la adquisición de visiones de Dios, proyectos de Dios, pero también en la adquisición de un carácter de discípulo de Cristo. De nada sirve ser un gran apóstol, gran pastor, gran super profeta, hermanos, si se deja de ser discípulo. El Señor Jesús llamó a 12 de entre muchos discípulos, dice la palabra, cuando Él bajó del monte. Y los nombró apóstoles, pero siguieron siendo discípulos. Y la característica de un discípulo es el acompañamiento de su Señor con nosotros. Dios cuando dijo, estaré con ustedes, el Señor Jesús cuando dijo, estaré con ustedes todos los días, es porque realmente Él está con nosotros. Para respaldarnos, darnos la gracia, su sabiduría, hermanos. Es que nosotros no necesitamos nada de la psicología, de la filosofía, de la sociología, de la teología, hermano. Lo que necesitamos es a Él. Amén.
El apóstol Pablo lo entendió cuando él dijo: mi vida, Jesús, nuestra vida está escondida en Dios, hermanos. Cierre sus ojos, por favor, así como está sentadito. Dele gracias a Dios por la misericordia de Dios para con su vida, hermano. Gracias, Señor, por tu presencia, tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, porque ahorita mismo, Señor, tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Nos rendimos a ti. Ríndase al Señor, hermano. Deje de huir, deje de esconderse, deje de hacer cualquier cosa que está evitando la intervención de nuestro Dios en nuestras vidas. Padre, no podemos escondernos de ti, Señor. Qué triste es adquirir aquella realidad de estar en el ministerio y vivir como que si no somos hijos de Dios.